ya, lo primero, pues mi nombre es Javier de la Torre, muchas gracias por estar esta tarde. Ya sé que es un poco el segundo día, ya todos un poco más cansados. Y bueno, también felicidades al Grupo Álava por esos 50 años y por invitarme, muchas gracias. Bueno, pues yo tengo una presentación un poco para contaros un poco lo que hacemos nosotros y luego, justo, pues obviamente ahora estamos hablando mucho de Generative AI y demás, pues bueno, pues hace poco estuve hablando precisamente sobre el impacto de todo el tema de la inteligencia artificial en el sector de los mapas y de la información de localización. Y bueno, pues me gustaría enseñaros incluso una demo y algunas de las cosas de cómo lo estamos utilizando. Sobre todo para ver si podéis, pues no sé, yo creo que estamos en un momento todos muy de experimentación y de descubrir para qué va a servir el AI y para qué no va a servir. Entonces, bueno, pues teníamos un poco la broma que si me preguntáis, hace 4 meses yo estaba en lo alto del FOMO y el mundo cambiaba mañana y todo, ya había que cambiar todo nuestro roadmap al día siguiente. Ahora ya empezamos a entrar un poco más yo creo, empezar a entender cuál es el impacto. No sé en qué nivel estaréis vosotros, así que bueno, si queréis luego podemos un poco hablar sobre eso, si estáis arriba del todo pensando que todo va a cambiar mañana o si estáis pensando un poco más ya de una manera más estratégica. Si queréis podemos hablar un poco más de eso luego. Pero bueno, antes de nada, un poco pues contaros sobre mí. Pues como digo, soy Javier de la Torre, soy el fundador de una empresa que se llama Carto, una empresa que empezó aquí en España, pero que estamos bueno, ahora ya la empresa está sobre todo en Estados Unidos, la mitad de nuestro negocio, yo creo que tengo aquí un mapa, la mitad de nuestro negocio es en Estados Unidos y luego el resto pues en España representará en torno a un 15, un 20%, y luego pues un poco muchos otros países. Somos lo que muchos consideran una startup, pero llevamos más de 10 años ya, y la empresa, bueno, fundamos la empresa desde la visión de lo que llamamos la democratización del análisis geoespacial. Básicamente lo que tiene que ver con todo el análisis de datos de localización, todo lo que tiene que ver con mapas. ¿Vale? Y bueno, pues en eso seguimos. Es una industria que lleva existiendo durante muchos años y que ahora está en un proceso de alta, digamos, refundación y cambio con todas estas tecnologías que vamos a ver. Somos en torno a unos 180 empleados, tendremos unos 300.000 usuarios actualmente, de los que son pues, unos 1.200 clientes, para que os den una idea. Bueno, y antes un poco de contar y meternos en el tema del AI, contaros un poco también la razón, ¿no? De por qué el Location Intelligence, la analítica espacial o geoespacial. Usaré muchos términos, al final todo tiene que ver con dónde ocurren las cosas. Pues bueno, os quería contar un poco cómo funciona, ¿no? y cuáles son los fundamentos detrás del análisis de datos de localización. Yo lo llamo muchas veces o lo explico sobre la diferencia entre entender dónde están las cosas y por qué ocurren las cosas en algún sitio. Mapas habéis visto todos, ¿no? Entonces, mapas, por ejemplo, del tráfico de una ciudad, pues todos vemos prácticamente todos los días. Bueno, todos los días estoy seguro que veis algún mapa, ya sea el del tiempo o ya sea de algún otro tipo de... Ahora nos van a hinchar de mapas con las elecciones. Bueno, ya nos han hinchado durante unos meses, nos van a hinchar todavía más mapas. Pero bueno, los mapas están en todas partes, ¿no? Y una de las cosas que vemos sobre todo es lo que nos sirven para visualizar de una manera muy gráfica dónde ocurren las cosas. Esa es una de sus funciones. Pero luego, si vamos más allá, lo que es la ciencia lo que llamo de la analítica de datos espaciales, nos permite entender por qué las cosas ocurren en algún sitio. Hay toda una ciencia alrededor que permite analizar la localización de las cosas y su relación con el entorno. Y al final eso es lo que nosotros nos dedicamos. Hacemos mapas, porque tenemos que visualizar las cosas en mapas, pero lo que nos preocupamos de verdad es entender por qué las cosas ocurren en algún sitio o dónde más podrían ocurrir. ¿Vale? Ese es el valor realmente de esta tecnología. ¿Y cómo funciona? Puede parecer hasta bastante obvio. Todo lo hemos vivido durante la pandemia, pues pensar la distribución de virus. Básicamente, cuanto más cerca estás digamos, del outbreak o del virus, pues más probabilidad tienes de infectarte, ¿no? Es decir, lo que nosotros también decimos es, por ejemplo, que los consumidores también se comportan de forma viral. Y esto es muy gráfico. Si todos tus vecinos se instalan una alarma, la probabilidad de que tú te instales una alarma en tu casa se incrementa de forma bastante dramática. Es bastante obvio, ¿no? O sea, todos nos vemos influenciados por las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Pues la ciencia de analítica de datos espaciales lo que nos permite es entender esa influencia en base a la localización. ¿Vale? Técnicamente, y bueno, aquí cada uno le pondrá un término diferente, Machine Learning, AI,
Técnicamente es un tipo de análisis de datos, igual que hay análisis de datos de series temporales, como hemos visto antes, como hay de vídeo, o lo que hay o puede haber ahora mismo mucho de lenguajes, de modelos de lenguaje. Pues lo que es la analítica de datos de localización es un tipo, digamos, de machine learning que se aplica. Y esto se puede utilizar pues, para muchas industrias. Yo suelo decir mucho lo de que todo ocurre en algún sitio. Y entonces todo puede ser analizado desde el punto de vista de la localización, ¿no? Entonces, pues desde telecomunicaciones, dónde ponemos una antena, cómo desplegamos la fibra óptica, cosas en retail, dónde abro una nueva tienda, dónde hay más potencial de clientes en una ciudad. Obviamente en transporte y logística pues ya lo estamos viendo, desde cómo hacer esa transición hacia una movilidad más sostenible, cómo mejorar la calidad del aire en las ciudades. Pero bueno, como os digo, prácticamente en cualquier industria que estéis trabajando os vais a encontrar en algún momento donde hay un análisis basado en dónde están ocurriendo las cosas. Entonces es una industria bastante horizontal. Para que os hagáis una idea, nosotros sobre todo trabajamos... Espera, esto no va con mis slides. ¿Qué está pasando aquí? ¿Puede ser que se han cambiado y me estáis poniendo otros slides? Puede que se haya seguido. Bueno, pues ya me paso al siguiente. Mira, os iba a contar, este es el padre de mucho de la tecnología, de los fundamentos del análisis de lo que estamos haciendo, lo que estaba contando. Se llama Tobler y creó lo que llaman la primera ley de la geografía, que parece una obviedad, pero que es la base de todo el análisis que hacemos. Decimos que todo está relacionado, pero aquellas cosas que están más cerca tienen más relación que aquellas que están lejos. Y en base a eso desarrollamos todo un tipo de analítica. ¡Ay, bien! Bueno, pues venga, pues vamos a ver. Sí, vale. Pues bueno, básicamente esto es volviendo a lo mismo. Nos permite, de una manera matemática, establecer esas relaciones en base a la localización, como estábamos contando antes. Y una de las cosas muy curiosas también que tiene este tipo de análisis es que no ocurre de una manera constante en el espacio. Pongo un ejemplo por ejemplo, con las placas solares. Obviamente también es otro típico caso que se ve mucho de influencia. Si tus vecinos empiezan a instalar placas solares, tú también te pones placas solares, ¿no? Y lo vemos en la adopción, digamos, de placas solares, porque se ven clústeres, digamos, de zonas donde claramente pues, el vecino ahí en la barbacoa se lo dice al otro y de repente se crece como por clústeres, ¿no? Pues se ve muy visualmente esa influencia. Pero una de las cosas curiosas, que está un poco liado aquí pero bueno, es que me encanta porque aquí con José Ortega y Gasset ya hablaba mucho de Soy yo y mis circunstancias, que siempre lo usamos como una manera de decir, ya también antes que Tobler, con su primera ley de la geografía, ya lo había dicho Ortega y Gasset. Pero bueno, volviendo al tema. Dos clientes, y esto es bastante interesante, con las mismas características, el mismo nivel de poder adquisitivo, el mismo tipo de casa, el mismo estatus. O sea, siendo dos personas prácticamente iguales, en dos lugares diferentes se pueden comportar de forma diferente. Y esto también es una de las cosas que nuestra ciencia permite estudiar. Esto que os estaba comentando, cómo está siendo la adopción en un área versus otra, ¿no? No solamente vale hacer un análisis y decir, todo el que tenga poder adquisitivo alto y tenga una casa con un techo muy grande y viva en las afueras de Madrid, se va a poner placas solares. Sí, pero no va a pasar de la misma manera en unas zonas que en otras. Esto es algo bastante interesante. Otro caso de uso, y este sí que es una pena, porque no os voy a seguir probando a ver si esto vuelve a funcionar, porque quería haceros una demo. Bueno, si no pasamos de las slides, ya está. Es este caso de uso que mostramos hace poco en una conferencia. Como sabéis, el 27 de abril llegamos a 40 grados en España, fue una pasada, ¿no? Entonces, pues bueno, no os tengo que convencer a vosotros de que el cambio climático pues está aquí y está teniendo un impacto muy grande, ¿no? en todas las ciudades. Esto fue de unas slides de una conferencia en Inglaterra, esto les sorprendía mucho, ¿no? Ver a Hyde Park totalmente seco el año pasado por la falta de lluvias, ¿no? Entonces, bueno, el cambio climático está aquí y las ciudades son una de las áreas de las zonas más vulnerables desde el punto de vista que, bueno, veréis, sufren lo que se llama bueno, voy a decir en inglés, y perdona que esto es una mezcla, Urban Heat Islands. Básicamente son áreas que tienden a acumular mucho más calor
que otras áreas, bastante claro. Y esto se produce pues, por la ocupación del terreno, pues, la falta de plantas, pues, el asfalto y todos los coches, etcétera. Y esto tiene unos extremos bastante grandes, pueden producirse hasta gradientes de 4 o 6 grados con respecto a otras zonas. Con lo cual, si estamos hablando de un incremento de la temperatura de 4, 5 o 6 grados, en las ciudades va a ser mucho más extremo, ¿no? Es algo que es uno de los grandes retos que tenemos en las ciudades. Y una de las soluciones más obvias y más sencillas que se están aplicando y que existen es plantar árboles. Los árboles proporcionan sombra, pero además también proporcionan humedad y hacen que regule la temperatura, ¿no? Entonces, es una de las soluciones naturales más obvias que tenemos a este fenómeno. Y bueno, para esto hicimos una demo con Google, que os la quería enseñar, pero bueno, tengo unas slides. Si no, si vais a esta URL, la podéis ver. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un análisis para ver precisamente la importancia de los árboles para regular la temperatura en una ciudad. Y lo hicimos en la ciudad de Praga, en la República Checa. Entonces, bueno, pues básicamente hicimos un análisis, perdonad que insisto, era una demo interactiva, pero bueno, lo vemos así igual. Donde lo que miramos es, por un lado, qué zonas están más calientes, básicamente utilizando datos de satélite podemos medir a lo largo del tiempo cuál es, digamos, la temperatura media en cada lugar de la ciudad. Y una de las cosas que se ven muy claras cuando haces este tipo de análisis es que las zonas que tienen árboles, o sea, los parques, las zonas que veis aquí azules, la zona morada en este caso es el río, ¿vale? Y luego las zonas también más moradas son los parques de la ciudad, ¿no? Entonces se produce un gradiente, como digo, hasta 4 grados. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que tienes que mirar es básicamente, como digo, es plantar árboles y sobre todo también cómo de lejos estás de zonas verdes, ¿no? Entonces, haces un análisis, si eres una ciudad y estás trabajando en este tema, tienes que hacer un análisis de cuáles son las áreas que están más lejos potencialmente de áreas verdes y que van a sufrir un mayor calentamiento. Y una vez que haces eso, lo juntas con otra serie de parámetros, como puede ser el número de la población activa, bueno, ahora veremos, una serie de diferentes variables que al final te permiten crear lo que llamamos un índice de potencial de actuación, que le permite priorizar a la ciudad, decidir dónde actuar de manera más inmediata, ¿no? Y esto es un poco lo que hemos hecho para Praga. Mira, aquí creo que está explicado. Básicamente, por un lado miramos el potencial de mitigación, básicamente donde hay áreas donde poder plantar árboles, cuál es la exposición y la vulnerabilidad, qué tipo de población vive en esas áreas. Y con eso terminas creando un scoring que te permite tomar ese tipo de decisiones, ¿vale? Y esto, pues bueno, pues en este caso hacemos con nuestro producto y demás. Pero bueno, y aquí es donde se pone interesante. En la demo, es una pena que no lo vemos aquí, si pasas por cada edificio de la ciudad de Praga, te explica por qué o cuál es la importancia de plantar árboles cerca de ese edificio, ¿vale? Y la pregunta es, ¿cómo hago para crear 5.000 labels o 5.000 descripciones de cada uno de esos edificios? Porque para cada uno de los edificios yo tengo un valor que va de 0 a 1 diciéndome cómo de importante es actuar en tema de vegetación cerca de él. Pero claro, ese valor viene, como habéis visto, de multiplicar muchos factores con muchos pesos y crear al final un número. Pues ahí, en esa creación, digamos, de esa explicación, que es, esta es un área muy poblada, esta es un área muy densa en población, que está muy lejos de parque, que tiene mucha gente mayor. Este tipo de descripción, aquí, es una de las áreas donde se puede utilizar lo que sería el AI generativo, los modelos de Generative AI. Es lo que llamamos Geospatial Prompt Engineering. Y hay dos modelos que habéis oído mucho hablar, uno es de OpenAI, con su modelo con GPT-4, y el otro es Google, son los que están realmente en la batalla. Luego, ahora mismo ya, si volviera a hacer este slide, pondría una tercera burbuja que serían los modelos open source, pero prácticamente a nivel comercial estos dos son los que podéis ver, PaLM 2 y GPT-4. Y para esto los hemos utilizado. Y como digo, ahora ya hay muchísimos modelos diferentes. Obviamente GPT-4 es el que más conocemos por ChatGPT, pero hay modelos ya que puedes utilizar y digamos, adaptar y alinear con temas concretos o casos de uso mucho más concretos. O sea, ya empezamos ya a ver, como digo, a que no todo va a ser OpenAI, no todo va a ser Google, sino que va a haber mucho que desarrollar por cada uno pensando en nuestros casos de uso específicos. Y bueno, esto es un poco técnico, pero
si alguno está trabajando en AI, pues bueno, ayuda mucho. ¿Habéis oído hablar de prompt engineering? Prompt engineering es como saber cómo preguntarle al AI cosas, ¿vale? Al final, alguien tiene que preguntarle al AI. Y cómo le preguntes es determinante para que te dé las respuestas que tú quieres. Entonces, en este caso, mi pregunta, en ese programa que os he enseñado, esa demo, es dame una descripción de la importancia de plantar árboles en un lugar concreto si ese lugar tiene estas características, ¿no? Y además, y si estas características me importan según esta fórmula, según estos pesos, ¿vale? Le paso esa información y crear esa frase que es, mira, pues en este caso es given a set of parameters for a particular location within a city in the format of tal. Con estos valores se calcula un índice y creo que me des una descripción breve de esa localización. Esto es el nuevo programar. Esto es lo que se llama prompt engineering y esto es lo que estoy haciendo, es decirle al AI lo que tiene que hacer. Y ahora le digo, vale, con todo esto que te he dicho, estos son los valores de una localización. Entonces, cuando veis que estoy haciendo clic en un edificio, no lo veis porque no podía hacer la demo, pero cuando en un edificio lo que hace es crear todo esto y decirle al AI, ok, ahora devuélveme lo que digas. O sea, lo resuelve y entonces te devuelve ese valor que habéis visto ahí. A veces la gente piensa que esto es mucho ciencia, o sea, un modelo por detrás es muy, muy, muy complejo, pero cómo utilizarlo es muy, muy sencillo. Es algo que me gusta también contar. Lo hemos usado también para temas, por ejemplo, en temas de real estate. Es muy, muy interesante, ¿no? O sea, si estás buscando una casa, puedes decir cuáles son las cosas que más te interesan, analizas toda una ciudad y te puede hacer una categorización y te explica por qué un sitio es interesante y por qué otro sitio no es interesante, ¿no? Entonces, esto tiene muchas posibilidades, o por lo menos nosotros nos lo estamos pasando muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Es usando nuestro producto. En este caso tenemos una herramienta que se llama Carto Workflows, que te permite arrastrar, digamos, diferentes componentes y hacer este tipo de análisis, pero también lo podéis hacer vía APIs, vía notebooks en Python, pero bueno, en fin. Ahora mismo todavía yo diría que está a un nivel que está accesible para, digamos, usuarios avanzados. Poco a poco pues se va democratizando yo creo que ya lo veremos dentro de nada, pues lo usaremos dentro de Excel como quien usa cualquier otra fórmula de Excel. Vamos en esa dirección seguro. O sea, que lo que pasa es que ahora está muy, muy empezando, ¿no? Esa es una de las maneras de utilizarlo. La otra manera que me gusta mucho pensar, digamos, en la implicación del AI es, como lo llamo, el AI is the new UI, ¿vale? Y esto lo que viene a decir es que el AI nos va a permitir proporcionar una experiencia de usuario basado en una conversación. Versus si antes estábamos viendo nuestro propio producto donde yo te creo un cuadro de mando donde tienes ahí 200 filtros y tú puedes ir a descubrir tu historia y saber cuál es donde hay un sitio más interesante, el otro. En el futuro lo más normal no va a ser eso. Lo más normal va a ser tener directamente decir, oye, dime, en este caso hicimos por ejemplo, enséñame dónde están todos los Starbucks en California. ¿Vale? Y entonces, él ya sabe interpretar eso y cómo crear una consulta a una base de datos para extraer esos datos. Y luego, y ahora enséñame todos sus competidores. Y ahora dime dónde hay zonas donde hay pocos competidores, pero grandes oportunidades para... Y entonces, al final, terminas haciendo una conversación con el programa. O sea, no es que el programa no vaya a tener controles, pero en vez de ser tú el que vas a tener que, digamos, utilizar controles para descubrir ese lugar que te interesa, el AI te va a asistir en el proceso, con lo que se llama copiloting, para básicamente ir llegando a esa solución. No voy a entrar en ello, pero técnicamente pues esto funciona un poco así. Y de hecho la demo que tenemos aquí se la llamamos MapGPT, por obvias razones teníamos que llamarlo MapGPT. Así que bueno. Y estas son las tres áreas donde vemos así un poco resumiendo, donde vemos un impacto más potencial. Lo primero es a nivel de analítica, en todo lo que tiene que ver con data cleaning, discovery, query assistance. Vamos a ver más y más productos que te permiten, digamos, hacer cosas más complejas preguntándole directamente de una manera conversacional. O sea, pensar el ChatGPT integrado dentro de cada software que utilizamos. Desde PowerPoint a Excel, a una base de datos, a un Tableau, un BI. Esa es la primera parte, de copiloting. Luego, la segunda iteración, lo que vamos a ver es toda una generación nueva de compañías o de soluciones basadas en conversaciones, no basadas en interfaces muy complejos donde puedes ver todos los datos y puedes jugar con ellos, sino directamente donde todo eso está abstraído y tú tienes una conversación
con un sistema de información que te va a dar respuestas. Ese es el segundo, el AI is the new UI. ¿Vale? Y luego sí que también, en nuestro caso, sí que hemos visto ahora que una aplicación muy fuerte tiene que ver también con la búsqueda de datos. No lo he incluido porque si no se me alarga mucho la presentación, pero si estáis interesados o trabajáis en lugares donde tenéis que buscar datos para ayudaros en ciertos análisis, todo el tema del AI está posibilitando, digamos, que se creen sistemas, básicamente que reemplacemos a Google. En vez de tener que buscar tú, estoy buscando un dato que haga para esto, que me sirva para esto, le puedes decir, quiero hacer un análisis de este tipo, ¿qué datos crees que podrían ser interesantes? Vale, ¿me puedes dar un enlace a ellos? ¿Me los puedes normalizar? ¿Me los puedes? Todo esto va a pasar. Bueno, de hecho, ya está pasando. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es un poco, en ese caso, lo que tenía preparado y no sé si tenéis alguna pregunta, pero bueno, espero que hayáis visto un poco hacia dónde van un poco los tiros con respecto al tema del AI en analítica. Esto está muy orientado a temas de localización, pero esto está pasando también todo con los BIs y todo lo que son los software, digamos, de análisis y gestión de información. Así que espero que os haya gustado. Muchas gracias. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta. ¿Tenemos tiempo? ¿Sí? No sé si... Pues... Buenas tardes, Javier, un placer. Yo, pensando en potenciales aplicaciones, ¿cómo creéis que se puede aplicar lo que nos acabas de contar al 70% de la superficie de la Tierra, que es el agua? Una compañía pesquera, una empresa de transportes marítimos, ¿tiene una posible aplicación, el Business Intelligence, el Location Intelligence, perdón, del que trata Carto? Sí. Bueno, sin duda, o sea, me refiero, ya lo es. O sea, todo lo que tiene que ver con gestión del tráfico, digamos, marítimo y demás, los sistemas de información son fundamentales, ¿no? Todos los sistemas que hay de posicionamiento vía satélites y demás, esto, bueno, ya se lleva usando muchos años, ¿no? Gestión portuaria, además, obviamente, todos estos sistemas son muy importantes. Lo que sí que estamos viendo ahora es que estos sistemas del AI, y el Big Data y ahora más con el AI, si ves todos los sistemas de emisión de posición, etcétera, demás, generan volúmenes ingentes de información. Si quieres entender, digamos, vamos a ponerlo de otra manera, es imposible para una persona entender los patrones del tráfico marítimo. Es demasiado complejo. Son tantos millones de barcos y posiciones en cualquier momento que saber lo que va a pasar en los próximos días es un proceso demasiado complejo. No lo puedes. Y lo vemos luego en eso muchas veces en cosas como, por ejemplo, los atascos que se producen en ciertos puertos, que vienen derivados de fenómenos que han pasado 15 días antes en otro lugar del mundo. ¿No? Entonces, para mí en esa parte yo creo que lo que sí que vamos a ver una revolución muy grande son sistemas de información que conectados a AIs van a predecir mucho mejor y van a permitir, digamos, predecir fenómenos y a prevenirlos mucho mayor que lo que está pasando ahora. Eso sin duda yo creo que hay un potencial ahí enorme, ¿no? Entonces, luego también lo puedes unir a todo lo que está pasando en el espacio, con nuevos sensores de observación de la Tierra, los fenómenos del cambio climático en general, el clima está cambiando, esto va a tener un impacto muy grande sobre rutas marítimas, sobre seguridad en la navegación. O sea, yo creo que ahora mismo, es un momento muy grande de cambio en la sociedad y creo que algunas de estas herramientas y tecnologías son las que van a permitir que podamos adaptarnos de una manera más efectiva. Bueno, pues yo creo que está. Muchas gracias.